y bienvenidas y bienvenidos a esta tarde esperada y importante siempre, que nos acompaña, como sucede hoy, Miguel Casado, y que además le va a acompañar en la conversación, en el comentario, nuestro querido Mariano Peirú. Los dos son de sobra conocidos, pero tengo que ser tópica y contar. De Miguel Casado, que nació en el 54. Su obra poética comprende títulos como La condición de pasajero del 86, Inventario, que fue Premio Imperial en el 87, Falso movimiento en 1993, La mujer automática en el 96, Tienda de fieltro en 2004 y El sentimiento de la vista en 2015. Sus poemas se han traducido al francés, inglés, portugués, alemán, neerlandés y árabe. Y además de ediciones de la obra de diversos poetas o de libros colectivos y de colaboraciones en medios españoles, europeos y latinoamericanos, su escritura crítica, como bien sabéis, se recoge en volúmenes muy importantes como El ensayo del caminar sobre hielo de 2001, La poesía como pensamiento de 3, Los artículos de la polémica y otros textos sobre poesía de 2005, La experiencia del extranjero del 9, La palabra sabe del 12, La ciudad de los nómadas del 18, realizado en el 20, Un discurso republicano del 19 o Fidelidad que alientas de 2022. Y entre otros, y por supuesto en su vertiente también muy importante como traductor, ha traducido a poetas como Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Francis Ponch, Bernard Noël o Gustave Cruz, además de editar revistas literarias como Los Infolios o El signo del gorrión. Hoy es un honor y una alegría además desde la admiración íntima, desde una admiración de muchos años. Miguel sabe que es referente para muchísimas de las personas que estamos aquí como crítico, como poeta, pero hoy es una alegría muy particular que haya venido a la Fundación a traer su deseo de realidad, su poesía reunida, y que bueno, como sabemos, como máxima, como objetivo de su trabajo poético, concretar lo que está ahí, ¿no? Yo creo que ahora este libro, por fin, tu poesía, son esas cosas que se pueden alcanzar como de lo que hay casi que en la naturaleza, en nuestras lecturas y en nuestra referencia. Miguel, muchísimas gracias por el trabajo, por estar tan cerca de esta casa siempre, y te dejo en las mejores manos. Gracias, garras. Bienvenido. Bueno, pues hola, gracias por venir, Miguel, y gracias a todos por venir y por quedaros. Nada, vamos a hacer tengo algunas preguntas, siempre tengo muchas preguntas para Miguel, desde que lo conozco, y luego leeré algunos poemas. Esto es lo que hemos hablado, ¿no? ¿Te parece bien, no? Vale, pues... sí, una cosa que también quería comentar, pensaba mientras hablaba Julieta, que me parece bien decirlo, acaba de salir una nueva traducción de Miguel, una nueva edición de las iluminaciones de Rimbaud, con ilustraciones de un pintor que se llama Frédéric Amat. Acaba de ser publicado en un círculo en Galaxia Gutenberg. Me parece que es un libro que vale la pena tener y leer y releer, ¿no? Bueno, deseo de realidad. La mitad de las preguntas que tengo tienen que ver con el título. Te voy avisando. Suele pasar. ¿Suele pasar con este libro o en general? Con este libro. Con este libro. Es que es un título que tiene mucha miga, ¿no? O da mucho que pensar. Me ganas de decirte un poco de coño para empezar. Con ese título, ¿para qué hacen falta los poemas, no? O sea, podéis publicar el título solamente y ya está, ¿no? Bueno, mi primera pregunta es: ¿qué piensas de Platón? ¿Qué opinas de Platón? Bueno, buenas tardes, lo primero, antes de contestar a esta pregunta, y gracias a Julieta, muy contento de estar aquí. Este trimestre he venido bastante además al público, así que estoy muy ambientado de nuevo, y gracias a todos por estar. ¿Te puedo leer un poema? Por favor. Y luego contestas. Es la contestación. Se conoce solo lo que ya estaba
Freud o Platón, lo mismo hacia atrás, ir excavando. Una escalera transparente, un grumo prieto con párpados de amapola, contra Platón. Lo nuevo, lo que no era, un país de tierra, ojos en la cara. Vale. ¿Y por qué me preguntabas eso? Bien, vamos a seguir con esto. Claro, yo me gusta el poema, pero como respuesta no me satisface. Así que vamos a seguir. Pregunto esto porque todos sabemos, aunque no sepamos nada de Platón, sabemos que Platón distingue entre distintos niveles de realidad, ¿no? Por decirlo así, distingue la realidad al menos entre dos grandes polos, ¿no? En dos grandes, que es la realidad sensible, que captamos con los sentidos, que tocamos, que vemos, y la realidad inteligible solamente por medio de la razón, ¿no? Hace estas dos grandes polos, o extremos, y no solamente los separa en dos, sino que establece una jerarquía entre estas dos posibilidades, ¿no? Obviamente para Platón la verdadera realidad, para todo el mundo, hasta yo, es la realidad inteligible, lo que se puede pensar. A mí me parece que el título Deseo de realidad nos lleva ahí, o sea, nos lleva a un contexto en el que hay niveles de realidad y aspiramos a más realidad. Quiero decir que yo no leo el título como deseo de algo de realidad, sino como deseo de más realidad de la que tenemos o tengo, ¿no? Y por eso hago la pregunta. Entonces me parece que el título ese también compartimenta la realidad en zonas, y hay una que es más deseable que otras, y tengo la idea de que contra Platón, como dice el poema. Entonces pregunto. Vale. Interesante. En realidad no debería decir aquí en este contexto. Verdaderamente esa jerarquización de las realidades de Platón que has hecho no es la que haría yo para empezar. La de decir es bondadosa con Platón, ¿no? En el sentido de que hay una sola realidad verdadera, que es la de las ideas puras, a la que se puede estar intentando toda la vida acceder para volver a ellas, que seguramente es de donde partíamos, y la otra, lo que nosotros vulgarmente llamamos realidad, es una sombra, es un reflejo, es decir, no tiene verdadera consistencia de tal, ¿no? Esa manera de contarlo, digamos que sí que va en la línea de lo que yo planteo, que no es lo que tú has resumido más o menos, ¿no? Sino que yo hablo de deseo de realidad, esa frase, digamos, que aparece, ya lo he explicado alguna vez, más incluso en la nota que hay al final del libro, lo menciono de pasada, aparece como una inversión del título de Cernuda, que es la realidad del deseo. Es una visión típicamente romántica, la de Cernuda, y en que la realidad siempre se pone al deseo, o es lo que impide que los deseos se consigan realizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo veo un poco como una inversión, en el sentido de que la realidad se ha convertido en un deseo. ¿Por qué se ha convertido en un deseo? Porque falta. Es decir, que hay una dinámica de pérdida de la realidad que yo creo que históricamente se puede constatar, y si os interesa podemos hablar de eso, pero que en el momento actual ya es muy perceptible esa pérdida de realidad. Es
Es decir, yo cuando hablo de esto no estoy pensando en lo virtual o en la inteligencia artificial o en estas cosas, pero es evidente que el predominio de lo virtual cada vez más, de la inteligencia artificial que se ha puesto de moda esta semana, pasada, creo ya. Es decir, todo esto es como una culminación de ese proceso de pérdida de la realidad que viene bastante lejos, que tiene que ver con la lógica de la sociedad en que vivimos, con la sustitución de todos los valores por el valor de la mercancía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que frente a esa pérdida de realidad, el deseo de realidad sería, como todos los deseos, no se puede conseguir, pero es como una tensión, una dirección, un movimiento, una energía hacia las cosas, los seres, los hechos concretos, la vida inmediata, etc. Bueno, esto es lo que diría para empezar, podemos seguir. Joder, es que tengo otras preguntas que me gustaría hacer a la vez ahora. No sé si soy capaz. Es que me parece que cuando dices, o sea, yo estoy de acuerdo con esto totalmente, me resulta convincente la manera de argumentarlo y es algo que pienso desde antes, pero la idea esta de hay una pérdida de realidad implica un saber qué es la realidad. Y en eso se parece sospechosamente a Platón. Esa es mi incomodidad, o lo que me parece interesante de esto, ¿no? No, yo diría que, no implica saber lo que es la realidad, sino que implica, en todo caso, tener experiencia o tener experiencia, yo creo que es la palabra, de experiencias, para no absolutizar, experiencias de realidad, que no es saber exactamente, ¿no? Sino que es esa sensación de que de repente algo que estás experimentando es tremendamente real y es tremendamente real por el contraste, por el relieve que adquiere al ser distinto de toda la falta de realidad de la que también tienes experiencia. O sea, entonces yo lo llevaría a ese terreno y no al terreno de un saber, sobre todo porque no estamos hablando hoy de una especulación teórica, de un concepto, de un trabajo que se puede desarrollar en un ensayo, sino que estamos hablando de unos poemas y entonces en ese sentido no hay conceptualización, sino que hay esas sensaciones, esas emociones, esa conciencia de esas sensaciones y emociones y de esas faltas, ¿no? Vale. Sí, yo había anotado justo algo así, ¿no? Como sensación de realidad, ¿no? Deseo de la sensación de realidad. Has mencionado algo de lo concreto, ¿no? Como que has usado la palabra concreto. Esa era la otra pregunta que se me solapaba, ¿no? O sea, la realidad está relacionada con lo concreto. Justo en la sesión que hemos tenido hoy del taller, a raíz de algo que alguien trajo, hablábamos de los poemas los poemas que funcionan o que buscan, que utilizan las palabras en una dimensión simbólica frente a otra manera de trabajar las palabras para tratar de nombrar algo muy concreto, ¿no? No abstracto, no simbólico, no metafórico, era una manera de decirlo, sino hablar de algo concreto y ya está, ¿no? Y qué difícil es que la lectura no sea simbólica. Aunque uno intente hablar, yo decía el ejemplo que puse, porque también tenía una botella al lado, es que aunque hable de la botella, alguien va a leer eso en tanto símbolo, ¿no? Y les comentaba que a mí me parece que, esto ya lo hemos comentado otras veces, que tú en tu
trabajo poético, estás como haciendo un esfuerzo, o sea, como una cosa como muy deliberada por eliminar en la medida de lo posible esa dimensión simbólica. ¿Puedes hablar un poco de esto? ¿De cómo funciona ese trabajo para Son que...? varias cosas, ¿eh? Vale. Que no sé si me voy a acordar de todas. A ver, yo creo que ahí hay bastantes cosas que voy a intentar nombrarlas sin enrollarme. Yo creo que incluso en una poesía que es preferentemente simbólica o voluntariamente simbólica, para utilizar el término que has utilizado tú, para que haya poema tiene que ser sensible. Creo que ese sería un poco el primer nivel, es decir, si no hay nada sensible, si todo es una abstracción intelectual, es muy difícil que funcione el poema. Puede haber casos, pero me gustaría saber cuáles son. Eso es lo primero. Lo segundo, que efectivamente es como tú dices. Yo a partir de un momento bastante pronto, porque ya en alguno de los poemas más antiguos que hay aquí recogidos hay esa especie de actitud de descartar lo simbólico, me pareció que lo que a mí me motiva, quizá por todo lo que he explicado antes, es esa voluntad de concreción, ¿no? En todos los niveles tampoco me interesan todas las clases de generalización que me parecen completamente falsificadoras, es decir, me interesa lo singular y lo concreto, me interesa lo que funciona en cada ocasión, incluso de una discusión teórica, lo que puede funcionar en un contexto concreto y no una gran elaboración. Entonces, bueno, eso creo que lo veo así en líneas generales y me parece que esa huida de lo simbólico tiene que ver con una conciencia que se ha ido haciendo creciente de que el desarrollo de lo simbólico, tal como se ha producido históricamente, por ejemplo, la poesía moderna a partir del simbolismo, es cómplice de la pérdida de realidad. Es decir, me parece que hay una voluntad de eludir la realidad que puede tener un sentido, que por ejemplo en el caso de Mallarmé tiene el sentido de hacer una poética de la sugerencia, etc. Puede tener un sentido, pero acaba confluyendo con esa dinámica que en realidad yo entiendo, aunque no lo nombraba antes, que es la dinámica de la lógica del capitalismo, que conduce a esa descorporalización y de esa disolución de la realidad, ¿no? Y bueno, de todo esto, claro, hay infinitas cosas que hablar y acabo de decir que estoy en contra de la generalización, entonces tampoco se puede generalizar todo, es como una postura general. Entonces, en la manera de leer, que es el último punto que has citado, yo creo que hay, y esto lo he hablado aquí muchas veces en los talleres, como habéis estado, hay una forma de leer que es completamente deformante, que es la forma de leer de qué quiere esto decir. Es decir, tengo un texto delante y lo que me pregunto es qué quiere decir. O bien, otra forma de lo mismo, que es esto no lo entiendo. Pero esto no lo entiendo, lo está diciendo alguien que es hablante de la lengua en la que está escrito el texto. Entonces es imposible que no lo entienda. Cree que no lo entiende porque busca un qué quiere decir que no se sabe dónde está, sin plantearse en primer lugar de manera inmediata qué dice. ¿Qué dice eso primero, no? Entonces, que le parece que no lo entiende,
pues como hemos hablado a veces, lo tiene que leer otra vez y tiene que poner más atención y ver lo que son esas palabras que conoce. ¿Cómo lo va a entender si son las palabras que conoce y usa cada día, ¿no? Entonces esa dinámica es la que yo creo que deforma completamente las expectativas de la lectura, ¿no? Y hace que se tengan de la poesía todas esas ideas estrambóticas. Estrambóticas ideas, no, ideas, pero estrambótica es la poesía. Vale, y entonces, o sea, es súper interesante esto, la verdad. Siempre que hago presentaciones aquí, me parece bien comentar que esto es un contexto en el que hacemos talleres y la mayoría de la gente que hay viene de talleres y bueno, pues me parece que hay que tenerlo en cuenta. O sea, que estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? O de este tipo de contexto. Pero en cualquier contexto, te voy a preguntar ahora, que es ¿cómo se concreta al escribir ese deseo de desimbolización? ¿No? O sea, tú decías esto, ¿no? Como, sí, hay un deseo de trabajar el lenguaje de manera que no, como contrarrestar un poco el impulso simbolizador del lector, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en el poema? Puedes tomarte alguna pregunta sobre generalización, pero también hablar de cosas concretas, ¿no? Sí, yo es que creo que no se escribe para aplicar un programa. Entonces, yo desde luego no me pongo a escribir pensando que voy a hacer todo esto que acabo de decir. Es al revés. Es decir, yo pienso que lo que habría que hacer es todo esto que acabo de decir, porque es la conclusión a la que he ido llegando a partir de los poemas. Es decir, yo he dicho alguna vez, bastantes veces me temo, que los que saben son los poemas. De hecho, yo como crítico he tenido una norma bastante generalizada, que es de no hacer mucho caso de lo que los poetas dicen sobre lo que escriben. Por supuesto, hay que leerlo, hay que tenerlo en cuenta, pero en un caso relativo, porque lo que interesa es lo que han escrito, no lo que dicen que han escrito. Entonces, me parece que a la hora de escribir estas cosas no están por delante, sino que es lo que uno, bueno, con el peso de los años, acaba pensando y dándose cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que ahora en las reseñas que han salido sobre este libro hay una coincidencia muy general sobre la coherencia de todo. Es tan coherente que los 40 años que se recogen aquí casi muestran esa coherencia, ¿no? Pero en realidad eso a mí ya no me sorprende, porque ya lo he oído en otras ocasiones, y me hace pensar bastante un poco en la línea que estábamos hablando. Es decir, porque yo pienso que ha habido toda una serie de evoluciones en la manera de ir concibiendo los poemas y los libros, y eso no se aprecia igual desde fuera, sino que parece una cosa bastante compacta y coherente, ¿no? Pues porque seguramente lo que yo ahora pienso, lo que yo ahora sé con toda la experiencia que tenía, los primeros poemas que escribí ya lo sabían bastante. Pero yo no sabía lo que ellos sabían, ¿no? Simplemente era lo que veía, lo que sentía, lo que me llegaba, lo que quería decir en ese momento. Y yo creo que funciona un poco así, que es muy poco concreto lo que digo, pero me parece que es importante ese criterio de que no se escribe a partir de un programa, ¿no? Sí, pero seguramente detectas rasgos, o aunque sea
en este poema pasa esto, ¿no? En este poema funciona así, en este verso funciona así. Eso es lo que me parece interesante comentar, ¿no? A raíz de, bueno, todo lo que estábamos hablando, ¿no? De quitarle el lado metafórico a la lectura. Claro, eso se puede comentar sobre un poema concreto. Sí. Vale, y para terminar con el tema este del deseo de concreción, yo comentaba antes que tiene o sea, que hay algo utópico en eso, me parece, ¿no? Porque me parece que los lectores, o sea, que la idea que hay de lo que es la poesía nos lleva a leer buscando como el doble fondo de las palabras o de las frases o de los versos. Entonces, al margen de que podamos ver lo que el poema dice, también es casi imposible, por eso digo utópico. No sé si es posible en realidad, esa es la pregunta, ¿no? Si es utópico o no. Si podemos llegar a leer sin preguntarnos en ningún momento qué quiere decir, ¿no? Quedándonos solamente dice esto. Para mí la diferencia, que si lo has dicho de una manera que me parece muy buena, ¿no? Muy clara, es el poema dice una cosa y el lector se pregunta qué quiere decir en vez de escuchar lo que dice, ¿no? ¿Podemos apagar la pregunta de qué quiere decir? No, apagarla no, no creo que podemos apagar, pero sí podemos entenderla de otra manera, ¿no? En el sentido ese que acabas de decir de la escucha, de escuchar realmente lo que el poema dice, ¿no? Quiero decir que por muy concreto que sean las palabras que se usan, por muy concreta que sea la situación o la sensación que se plantea en el poema, siempre hay deslizamientos, es decir, el hecho de que se conecte una situación con otra, el hecho de que se registre cierta diferencia temporal, decir cosas así muy sencillas, yo creo que inmediatamente abren esa escucha, ¿no? Es decir, sin separarte de lo concreto que se está diciendo, ya tienes distintas posibilidades de por dónde ir, seguramente, ¿no? Es decir, que la concreción no implica el significado unívoco, ni implica una posición pasiva del lector, ¿no? Me parece que a partir de esa escucha lo que funciona es como otra manera de acercarse al significado, de ir sintiendo cómo los sentidos aparecen ahí en esas palabras concretas, en las conexiones entre ellas, en el tiempo, las citas. Y hay otro elemento que se me ocurre ahora, que es el hecho de que algo sea un poema. Ya es otro factor, ¿no? O sea, de que forma parte de un libro de poemas o de que se lea en una lectura. Quiero decir que si Julieta me pregunta ¿de qué color es el tapón de la botella? Y yo digo, el tapón de la botella es azul, esa frase dice lo que dice y lo que dice y lo que quiere decir son lo mismo, ¿no? Mientras que si yo escribo un poema que dice el tapón de la botella es azul, cualquier lector dice, esto es un poema, por lo tanto esta frase no es como si Julieta me pregunta de color es el tapón, sino que está hablando de otra cosa, o está hablando de esto, pero ya tiene otro valor el lenguaje por estar metido en ese marco, que es un poema, ¿no? O un libro de poemas, etc. Depende de si es porque está metido en un marco que dentro de las costumbres culturales le asigna un determinado lugar o un determinado papel, o si el poema es un poema porque funciona como un objeto verbal concreto, distinto, identificable como tal objeto, ¿no? Y entonces sí, es verdad que como hay toda esa serie de costumbres culturales en las que todos estamos, por ejemplo aquí ahora mismo, ¿no?
o luego si me pongo a leer poemas, pues parece que es así, ¿no? Pero debería funcionar de otro modo, es decir, que yo cuando abro un libro abusivamente o demasiado subjetivamente o como sea, tengo la sensación de que estoy delante de un poema o no. Entonces es el poema el que tiene que reclamar su condición de poema y hacértela sentir, ¿no? No sé, particularmente en Duchamp, ¿no? Y en toda esa manera de trabajar con los marcos y los límites, y hay algo que fuera del marco no es arte, dentro del marco sí. Y esto es interesante, me parece a mí, ¿no? O sea, hay poemas que son claramente poemas, estén en el libro o los diga alguien por la calle, y otras configuraciones verbales que lo son o no, dependiendo del contexto. Es verdad, también es verdad que en un libro hay textos que tienen más entidad que otros, y que los que tienen menos entidad, si la pueden llegar a tener, es porque forman parte de ese conjunto, porque si no, no tendría sentido, no tendría ninguna función ponerlos en un libro, ¿no? Podrían estar siempre sueltos. Claro, claro. Eso es verdad que pasa así. Y lo que dices de los marcos y de trabajar con ellos también. Vale, pues otro tema, pero que tú has mencionado ya, me has adelantado un poco, ¿no? Con lo que decías de que se percibe tu obra, o hay gente que la percibe como unitaria, coherente, una línea, ¿no? Avanzar por una línea. No es exactamente eso lo que yo quería preguntar, pero tiene que ver ¿cómo es la sensación con respecto a la obra de reunirla? O sea, esto yo no lo sé porque no tengo esa experiencia y la verdad es que no sé si me lo ha contado alguien, pero me imagino que pues son unas décadas de escritura y de repente aparece un libro en el que están todos esos textos juntos, relacionándose de una manera distinta a cómo se relacionan antes, ¿no? Hay una cosa fuerte, me imagino, de mirar atrás y de, yo qué sé, leerse uno mismo desde otro lugar, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, o sea, el hecho de publicar este libro cambia de alguna manera tu enfoque sobre tu propia obra, sobre tu producción. Me imagino que no mucho, pero un poquito. ¿Y en qué sentido, si es que ocurre? Pero quizá la experiencia que más te hace pensar no es, en este caso, ahora lo explico, no es el propio trabajo de preparación del libro y la publicación del libro, sino en todo caso cosas que se puedan decir de él y que te hagan pensar, por ejemplo, lo que he dicho hace un momento, ¿no? Es decir, que mi relación con esto que he metido aquí es una relación bastante actualizada. Es decir, no lo veo muy lejano, en el sentido de que bueno, pues en mis lecturas he leído con mucha frecuencia poemas de los primeros libros y, bueno, los he leído, no todos a lo mejor, pero sí que los he tenido un poco siempre a la vista, ¿no? Y por otro lado, presentamos en tu taller 2 días antes del estado de alarma, cuando empezó la pandemia, es decir, lo último que hicimos prácticamente por la calle, presentamos una antología que publiqué en Toledo y que ha circulado muy poco, que reunía poemas de los libros anteriores al Sentimiento de la Vista, es decir, de los mismos que aquí, menos el último, ¿no? Y yo ya había estado haciendo también ese trabajo y eligiendo unos poemas y otros, y quizá eso también, como no hace mucho, pues fue una manera de actualizar cosas que no tuviera tan actualizadas, pero yo creo que en mi caso eso ha funcionado un poco así, es decir, que siempre estaba bastante presente lo anterior,
quizá porque tampoco es mucho, porque son pocos libros y hay mucha distancia entre un libro y otro. Ya. Se me quedó una pregunta sobre el título, maldita sea, pero lo tengo que hacer. Una cosa que pensaba, que a lo mejor es una tontería, pero quiero preguntarlo. A mí me parece, o sea, yo entiendo algo cuando leo deseo de realidad, que no sé si es exactamente lo que entiendes tú. Tú lo explicas y pienso que sí, pero detrás, ¿no? Es como que hay más cosas. Hola. Entonces, la pregunta es, ¿el deseo de realidad es real? Yo percibo ese deseo de realidad como algo que es real. Y me pregunto si no es eso lo real. O sea, me parece más real el deseo que lo deseado, en general. Y en este caso, se me ocurre que ya tenemos una realidad fuerte al desear realidad, ¿no? Es que todo puede ocurrir y puede también que la causa de esta duda, por ejemplo, que tienes, es que el título sea inexacto o engañoso. Es decir, que provoque una sensación de lo que no es. Tal como lo veo yo, en el deseo de realidad, el deseo es real, pero no es más real que la realidad porque se produce ante lo que queda de realidad. Quiero decir, siempre pongo el mismo ejemplo, que es una tontería de ejemplo, pero es lo que veo yo más, como más concreto. Es decir, yo veo últimamente, aunque en estos libros no está, pero últimamente tengo una afición por las garzas. ¿Por las garzas? Ahí en el Tajo, en el pobre Tajo, que está hecho un desastre total, lleno de una espuma grasienta verdaderamente impresionante. Hay unas garzas impresionantes en la ribera, parecen enteras, están ahí esperando a pescar algo. Y bueno, estoy como arrebatado por ellas, entonces cuando veo una allí tan cerca parada, que a veces ocurre, ¿en qué consiste ese deseo de realidad? Es como que es tan impresionante que algo querrías hacer, que no fuera solo estar ahí mirando o hacerle una foto. Entonces es algo así. Es algo así, quiero decir que es frente a la experiencia muy intensa de algo real concreto, de algo que existe, de algo que vive, aunque puede ser también mineral o lo que sea en algún caso, pero vamos, ¿no? Pues ese deseo es como asombro, perplejidad, intensidad de ese encuentro, ¿no? Entonces no puede ser más real que lo que hay en el otro lado, que es la realidad, ¿no? Pero es muy real también, ¿no? Ahora contar eso sin que parezca una tontería es difícil. Sí. Hay un poema, yo no sé si es un poema, para mí es un poema, La mujer automática, ¿no? Que tiene 5 partes, no sé si lo ves como 5 poemas, o una sección, hay un libro que se llama La mujer automática, dentro del libro hay una sección que se llama La mujer automática, donde hay 5 partes, para mí es un poema con 5 secciones, pero no sé, no importa, creo. Ahí, hay una cita hay una mención a Edward Hopper, ¿no? El famoso pintor, y está, no sé, el poema surge del cuadro de Hopper que se llama Automat, ¿no? Que es estos lugares que había, o sigue habiendo, supongo, en Estados Unidos, que es como una cafetería donde no hay camareros, ¿no? Y donde te dan lo que quieras, el donut y el café, o lo que no tomen, y las máquinas. No, es una señora
no, ni siquiera es eso, podría ser, porque hay poemas, hay cuadros que son así. Es simplemente una señora que está delante de una mesa redonda con una taza de café y ella sentada con un sombrero en la cabeza. Ese es un cuadro. Claro, ese es el cuadro, pero el cuadro se llama automat, que se refiere a ese tipo de lugares de venta automática, ¿no? Entonces, o tu interpretación, por decirlo así, es que lo automático es la mujer, ¿no? Pero o sea, el nombre del cuadro se refiere a esas cafeterías, ¿no? Entonces, bueno, ¿quieres comentar algo? Porque quiero hablar No, lo que quieras hablar. De ese poema, ¿no? Me parecía que esa mujer, o sea, me preguntaba un poco sobre la relación otra vez con el título y lo que se cuenta ahí, ¿no? Es como que se empieza ese poema describiendo algo elegido bastante subjetivamente, me parece a mí, de la mujer, del sombrero, la relación del sombrero con la posición y bueno, otras cosas, y luego es como que el deseo de realidad es parecido a lo que decías de las garzas, yo creo, como que le das movimiento a esa mujer, ¿no? Y hace cosas de repente, como que se le dota a un personaje de un cuadro de una vida o algo así, ¿no? No sé, me gustaría que contaras algo sobre cómo funciona eso, porque me parece que es importante ese texto. Quizá leerlo si te apetece. Sí, lo podemos leer. A ver, yo creo que lo que pasa es una cosa muy... Bueno, hay dos referencias, ¿no? Es decir, el punto de partida es el cuadro de Hopper, pero yo enseguida vi que había otra referencia que también doy, que es del extranjero de Camus y que es un personaje que aparece un momento en la novela de pasada, a la que él dice que esa mujer es automática, te lo recordar. Y es en un sitio en que el personaje protagonista iba a cenar, una especie de restaurante barato, y esa señora estaba allí en una mesa cenando todas las noches como él, y la había conocido de vista y ya está. Y esa era la mujer automática también, que son un poco las dos, ¿no? Entonces lo automático es, desde el punto de vista de este poema, aunque pueda tener en el título de Hopper ese origen que tú dices, lo automático es existencial, es decir, es una manera de vivir como autómatas. Entonces, en el momento en que efectivamente el poema, como tú has explicado, se mete dentro, se fija en el personaje y va como abriéndose, de alguna manera la mujer automática soy yo. Y entonces la cafetería que aparece en la cuarta parte, creo que es, pues en realidad es donde iba yo mucho a desayunar cuando estaba en el instituto en Valladolid, y es una escena de esa hora. ¿Podrías leerlo? ¿Podrías leerlo? Y luego, bueno, hay otra imagen al final que viene como a rematarlo, que yo lo puedo leer. Es un poco largo, son 5 partes, ya lo he dicho. Pero son 5 partes cortas. No muy largas, ¿no? Así es. Empieza con estas dos referencias. Edward Hopper, Automat, 1927, y Albert Camus, L'Étranger, parte 1, capítulo 5. El sombrero es una campana que la fija a la mesa, cierra las rendijas en aire, la fija a la mesa. Cuanto más redonda, blanca, encendida de luz está la mesa, más se encoge, se absorbe, sin mover los labios, que no la miren. Una esponja húmeda va pasando por los rincones, con cuidado, limpia cercos de líquido. No retiene nada con los ojos, resbalan, no se paran nada con los ojos. Las letras de pequeño anagrama se emborronan en el plato, el surco de café, el montón de colillas, hasta el borde oscura, hasta el filtro naranja que apaga el fuego, caramelos de menta al vapor, los más agudos, más cigarros,
la taza vacía hace mucho. Fijeza no es concentración, campana no es centro. Entre la piel y el aire, espacio de campana. Silencio no son ojos, el silencio no piensa. Cuando va al váter tropieza con las sillas apretadas. Los grupos se reúnen para el desayuno. Triple hilera en la barra, en las mesas no hay sitio para tantos platos. Ahora son operaciones usuales. Bola de papel, borde de la taza, tiras de papel, perímetro. Entra por detrás una corriente, se oye su roce, fría en la nuca, grisácea de callejón. La mesa tiene estelas grises de ceniza arrastrada, un punto en que al perderse de todo se pierde de sí. Ritmo del pájaro esquiador, cierra las alas junto al cuerpo, como el esquiador poco antes del salto, junta las alas al cuerpo, se mantiene en el aire con su cresta pequeña. Pues ahí es que eso, o sea, a ver cómo lo digo. Ese libro, no me acuerdo de qué año es, pero es antiguo, de unos cuantos, 90 y pico, ¿no? 96. 96. Vale. Bueno, yo no sé, yo lo tengo desde hace 20 y pico años y cuando ese libro o este poema aparece en otro libro que se llama Deseo de Realidad, pues se lee de otra manera. Eso también es interesante, me parece, ¿no? Tiene que ver con lo que decía antes de reunir que no es solamente mirar los textos como estaban, sino hay una relación distinta entre los poemas, tienen un título, en fin, lo que sea. Me parece que ahí es como que el deseo de realidad está ahí, en la escritura de eso, ¿no? O sea, coges un cuadro y el personaje del cuadro de algún modo se vuelve real en el poema, por lo menos, ¿no? Y también es como que la vida que yo creo que se sugiere en ese cuadro, ¿no? Esto es subjetivo, pero hay una imagen de una persona en una postura, con una pinta, en un lugar concreto, etc. Da la sensación de que su existencia es muy real, ¿no? O sea, que no tiene esa realidad. No solo por ser un cuadro, sino... Más que muy real, muy falta de realidad. Muy falta de realidad, eso, no tiene esa realidad, ¿no? O sea, no tiene lo que percibimos como realidad, que es esos momentos intensos de la vida, no sé cómo lo has definido antes, ¿no? E insisto, el cuadro se llama Automat y se transmite esa idea de lo automático al personaje que hay ahí, ¿no? Es como si como tú has dicho, viviéramos como autómatas y tú estás tratando de que ese personaje sea real, deje de ser automático de alguna manera, ¿no? Ya está, esto no es una pregunta, o sea, esto es lo que se me ha ocurrido pensando en ese poema. Y luego también, otra cosa que no puedo evitar pensar es en la expresión sensación de irrealidad, que es una expresión que en mi casa se usaba mucho y en la tuya creo que también. Yo se le he olvido varias veces, ¿no? La sensación de irrealidad. Entonces, es curioso porque lo que tú has explicado o sea, yo lo que tengo anotado aquí es que la sensación de irrealidad es lo provocado muchas veces por las situaciones excepcionales, ¿no? Tú decías que esa sensación de realidad, ¿a qué llamamos realidad? No es algo que podemos conocer o saber, es algo que hemos percibido, ¿no? Hemos sentido en determinadas situaciones intensas, yo traduzco excepcionales, y me parece a mí que también la sensación de irrealidad tiene esas situaciones excepcionales, ¿no? De alguien querido se ha muerto, no sé, o simplemente un sueño muy fuerte como que te afecta de una manera especial, o estar en un lugar determinado, el amor, yo qué sé, situaciones, viajes, ¿no? Bueno, como una salida de lo acostumbrado, ¿no? Es lo irreal. Entonces, mi pregunta es, tampoco es una pregunta esto en realidad, es como que salir del espacio de lo acostumbrado genera sensación de irrealidad, pero también estar mucho tiempo en el espacio acostumbrado genera deseo de realidad. ¿Se entiende lo que digo?
No. Sí, se entiende, pero no lo acabo de ver. O sea, lo acostumbrado es lo contrario de lo excepcional. Es como que cuando estamos en esa zona que conocemos y que es rutinaria y que es previsible, eso genera también este deseo de realidad, ¿no? Y esto está en tus poemas. No lo sé si se puede decir como una regla general. Quiero decir que esa vida automática no sé si genera deseo de realidad o lo que hace es ir amortiguando todos los deseos, ¿no? Y sustituyéndolos por hábitos. O sea que no lo sé, yo creo que el deseo de realidad rompe, es una forma de sentir distinta de la del autómata. Vale. Tengo otro... De todas maneras, todo es relativo, quiero decir que a lo mejor lo que otros poetas llaman sensación de irrealidad no es tan distinto de lo que yo llamo deseo de realidad, quiero decir que a lo mejor pueden coincidir en algunas cosas, pero vamos, claro, eso ya no se excede. Claro, no, yo preguntaba esto pensando también en, como decías tú, la mujer automática soy yo, o se convierte en mí o algo así, pues, aunque yo veo ese cuadro y aunque no me identifique demasiado con ese personaje y con lo que imagino que es su vida, sí que identifico una zona de mi vida con eso. Y a eso llamo la permanencia en ese espacio acostumbrado, ¿no? Como que a veces te metes en un túnel en el que la vida se vuelve parecida a eso y aparece lo que yo entiendo como deseo de realidad, ¿no? Vale, te voy a hacer un último pregunta, comentario y luego nos lees algunos poemas, es luego mucho rato. Es un poema en el que se habla de dar una clase, ¿no? Claramente, supongo, para mí está claro, surge de tu experiencia de profesor de instituto, dando una clase sobre luces de Bohemia, ¿no? Le cuenta a los alumnos cosas sobre luces de Bohemia mientras piensa en Gaza. Dice en algún momento, no recuerdo ya el nombre de aquel amigo palestino, escribíamos carteles, recogíamos medicinas sobrantes, creo que entonces no me indignaba tanto, era por la acción. Me parece también muy interesante leer estos pocos versos en relación con el título y con todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque me parece que esa acción tiene que ver otra vez, ¿no? Con ese deseo de, o sea, como que al entrar en esa realidad o al influir sobre la realidad o al hacer algo que uno percibe como real, se reduce esa indignación. O sea, la indignación tiene que ver con estar fuera de la realidad también. Y también me parecía bien leer esto en relación con Gaza, por supuesto, ¿no? Porque... sí, no sé, lo leo. Vale. Me sigo pensando, pero digo, mientras... Vale. O lo lees y Es que esto debe ser de 2013 o 2014, todo eso, ¿no? Lo cual viene a demostrar que cuando dijo el pobre secretario general de la ONU, cuando dijo que esto que había pasado el 7 de octubre no se daba en el vacío y le llamaron todo tipo de cosas por decir esa frase, que no se daba en el vacío, sino que tenía historia, pues este poema, al ser de 2013, parece que demuestra que no se daba en el vacío. Pero vamos, no habla de eso, es decir, eso aparece como una especie de elemento ahí interpuesto. Comento el diálogo entre el preso y Max Estrella, mientras no dejo de oír cómo resuena mi voz. Reconozco el discurso de otros años, aunque ahora esté confuso el pensamiento. Hoy decía alguien que el nihilismo y la estupidez son dos extremos igual de insoportables, pero no es cierto. Es distinta su medida y tampoco en el medio hay alguna virtud. Noticias se acumulan como cadáveres de ciervos amontonados en hileras, quiebras y sobornos, cifras de la actualidad económica, políticos sin maquillaje, rígidos como cuerpos,
me voy huyendo. Pertenecemos a la misma iglesia, me arrancaré la chalina, soy el dolor de un mal sueño. Nada quizá que ver tiene gaza con esto, o sí, porque me ocupa un lugar en la cabeza mientras hablo, y los destejidos que allí se anudan, capas de mentira componiendo volubles verdades. No recuerdo ya el nombre de aquel amigo palestino. Escribíamos carteles, recogíamos medicinas sobrantes. Creo que entonces no me indignaba tanto, era por la acción. Explico la calle devastada tras el fuego cruzado de la policía y las milicias patronales, la madre con el niño muerto en brazos, porque Max va hacia el viaducto. Pues leemos más poemas, tranquilamente. Vale. ¿Algún poema? ¿Alguna petición de poema? Yo ya he pedido muchos. Que yo ya he pedido muchos, pero... No, es que como hay poco tiempo, en realidad tampoco... Lo que te apetezca escribir. Vale. Antes he dicho que leía con frecuencia poemas de los primeros libros y durante mucho tiempo era muy frecuente que empezaran las lecturas leyendo este poema que se llama Pierrot de Fou, que está en la página 53 para los que tengáis el libro ahí. Un poco como ocurre en La mujer automática, es un tipo de poemas que hay, yo diría 4 en el libro, y que luego han dejado de existir ese tipo de poemas. Seguramente La mujer automática es el último, sí. El último, por lo menos en este orden de libro. Que eran poemas que partían de una película o de un cuadro, hay los dos casos, y que, bueno, funcionaban como se contaba la historia de la película y a la vez, como hemos comentado en La mujer automática, pues aparecían otras cosas, otros lugares, y eran poemas contestando a lo que decías tú, de si eran 5 o era 1, etc. Eran poemas concebidos así en realidad como un poema entero, todo él, ¿no? Pierrot de Fou, entonces es la película muy conocida, por lo menos el nombre, de Jean-Luc Godard, una película del año 65. Si no recuerdo mal, fue su segunda o tercera película. Y entonces en el poema pasa un poco eso, es decir, aparecen escenas de la película al principio, en el medio, al final, y otras que nada tienen que ver con la película, o sí, pero no proceden de ella. Hay una línea recta en el mapa que une este punto y el mar. Por ella circula un tren con las ventanas encendidas. Constantemente circula, cruza el puente sobre el estuario hacia el sur, hacia el norte, cuando cae el día. El viaje en camisa con esta fiebre inconsciente era como un comienzo, no era el final de una época. Al atardecer salieron nubes rosáceas, flotaban encima del lago, entre los objetos una malla compacta y pegajosa, hilos no se ven, espacio imposible. En la cuneta una balanza vacía, los platillos descentrados, mohoso y seguro que ha de soltarse para conocer el peso. Latas agujereadas se apilan en la pared de la gasolinera. Hemos abandonado el coche. Corremos entre los surcos sin sembrar, sobre las piedras agudas de la vía. Traviesa a traviesa, resbalamos en el metal de los raíles. O arrojan las piedras, se apilan luego en un rincón, crían despacio telarañas. Algo desnudo y sin perfiles habita aquí, en esta casa oculta,
inquietud de días. Ojos brillan en el sueño, remueven pasión arañazos de yeso. Tras las cristaleras no hay memoria, no hay palabras que duren todo el tiempo en que hiere la caricia. La mirada se teme y se desea, pasos al otro lado de la puerta como quien espera un mensaje. Cerveza y ensalada de pescado con salsa blanquecina en cuenco hondo. Atardece sobre el recodo entre iglesias, las casas están doradas, se entornan persianas provenzales. Bromeo porque me siento intruso en este ambiente de frontera, donde el límite es leve, aquí mismo al alcance de la mano. No supe si alegrarme de que nunca dijeras que estaríamos sentados aquí para siempre, o llorar. El vértigo es incomprensible desde fuera del vértigo. Viento sobre las rocas, el oleaje impide seguir la pesca. Sentado en el suelo espero, grumo de codos y rodillas. Velozmente un tren se despeña ante mis ojos, el reflejo de las ventanas, mientras en línea recta va hundiéndose. Es el retorno de la lógica a estos espinos, aunque su elección de lugar sea ambigua. ¿A qué lado del sentido? ¿Al final de qué trayecto? ¿Con qué gusto en los labios? Atavijo de dinamita, desembocadura. Y luego, para pasar al otro lado del arco temporal del libro, digamos, pues 4 o 5 poemas que son breves del último libro del Sentimiento de la Vista. Son poemas sueltos que no tienen título, un libro que no tiene partes distintas, ¿no? El primero. Tendido a oscuras por las ventanas abiertas, respira la brisa de los árboles, ve la sombra más negra que la habitación de las ramas del moral y la extraña luz que se difunde en el cielo. Luz de la noche, equilibrio de verdad y mentira, corriente sin manantial. Oye el leve goteo del agua en la acequia, tan raro desde hace años. Oye lo que sabe y lo que no sabe, resuena en sus tendones. Luz de la noche, no sabe si queda tiempo. Los 3 poemas que en el libro llevan el título de una plaza, el nombre de una plaza al final del poema. Esta es Tahrir, la plaza del Cairón. Con la cámara fija estuve sin notar las horas. Desde lo alto de un hotel, cabezas, circuitos pronto familiares. Una noche se acercó la toma y volaban fragmentos luminosos. Lo recogían del suelo figuras pequeñas para hacer que volvieran arriba. Lo dejé todos esos días, ninguna ocupación quedaba. Mirarlos, devorar con los ojos aquel espacio ilegible, perseguir huellas por si pudiera saber ahora si entonces hubo otro camino o aún lo había. Una tarde recordé el dicho nada. Mi vida es 30% de vida, como si hubiera una vida para cada uno y algunos vivieran más de la que les toca y menos otros para equilibrar la media. O sea, que la vida es barata, la muerte es un poco más cara. Sintagma, la plaza de Atenas. Una figura mínima se acerca corriendo a la cámara,
lanza algo con un gesto brusco de los brazos y vuelve a irse deprisa. Tiene en su agilidad el aire de una pintura neolítica. Algunas luces parecen hogueras por el movimiento. Y Tiananmen, la plaza de Pekín, dicen que tras el 4 de junio se suicidó un número impreciso de poetas chinos. Desconozco si también otras personas. El dato sugiere una extraña confianza en la misión de los poetas. También muestra un límite de las palabras. No había mucha gente en la plaza cuando la cruzamos. Filas de turistas hacia la ciudad prohibida. No quise acercarme al mausoleo. Visitamos a cambio la casa de Lucy. Sentada la multitud, no sé si hace historia. Quizá mis emociones empiecen a ser cosa de la edad, pero ese ejercicio de sumar plazas y fracasos parece al menos una forma de las que elige el pensamiento para hacerse a sí mismo. Termino con el poema en el que aparece el título del último libro, El sentimiento de la vista, que es este. Autorretrato ante el espejo del hombre flaco y ya mayor, impreciso de formas, completamente cano. Pudo pintar la miopía mirándose con esos ojos hundidos y velados, con esos ojos de no ver toda la vida, mirando y sintiendo el sentimiento de la vista. Gracias a ti. Si alguien quiere comentar algo, preguntar. Yo quería preguntar algo, pero no sé si hay tiempo. Sí, claro. ¿Hay tiempo? Bueno, se me ocurren muchas cosas y voy el deseo de realidad, ¿no? Enmarca muchas de las cosas que sí que es verdad que cuando he ido leyendo los libros pues estaban, ¿no? Y me parece esa relación, ¿no? Entre como que muchas veces piensas que el poema es un objeto, se subraya el mensaje, ¿no? Pero que realmente es un proceso más abierto, ¿no? Y está la enunciación, que es muy importante, está el contexto, está y está la relación que cada vez que, yo creo que también cuando cumplimos años, o por lo menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Cada vez te interesa más la relación entre el poema y la vida, ¿no? Entonces, a la hora de desautomatizar, ¿no? Yo entiendo el deseo de realidad como una sensación de carencia, ¿no? de que no estamos en la realidad y de alguna manera algo que nos empuja, ¿no? a leer un poema o a acercarnos al arte, ¿no? o a ir a un paisaje es querer esa intensidad de vida, ¿no? Pero muchas veces en esa intensidad de vida pues vas te guía lo tópico o lo que te han dicho, o el carril que en lo cultural está, ¿no? Y yo al leer tus poemas creo que me pasa como lo primero cuando es como si te cambian las gafas, ¿no? y sientes una incomodidad, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando empecé a leer tu obra, ¿no? Creo que la poesía que al final te quedas con ella o me acaba interesando, siempre me ha ocurrido incomodarme al principio, ¿no? Cuando te sales estás incómodo, ¿no? Y estás incómodo porque precisamente te estás sacando de lo que tú esperas que va a ser intenso y que
que es justamente donde te equivocas, ¿no? Y ahí es cuando, por ejemplo, vas a un viaje, ¿no? Y yo qué sé, vas a Sevilla y quieres ver la Giralda, o vas a ver Salamanca y quieres ver la catedral, porque piensas que ahí va a estar, ¿no? la intensidad, ¿no? Entonces, pues me gusta esa andadura que haces, ¿no? Cuando, por ejemplo, en falso movimiento, estoy pensando en Stangel, ¿no? Una de los apartados de Stangel, ¿no? Que aparece un camión, ¿no? Y entonces, pues, estás, el sujeto del poema, ¿no? Está viendo el camión que llega, pasa y a dónde va y sale el camión, ¿no? Entonces, realmente esos instantes de los viajes o de los libros que te interesan o que tal, al final encuentras la intensidad donde no la estabas buscando, ¿no? Porque donde la buscabas no había intensidad y te creías que iba a haber, ¿no? Entonces ahí en ese proceso que haces, ¿no? de romper un poco esas tendencias, ¿no? Que es lo que vas buscando en la poesía, me gustaría saber hasta qué punto, porque yo creo que la narrativa, ¿no? Que los géneros se crucen, ¿no? Y que la narrativa intervenga, ¿no? en el poema, es algo que pues, ya está bajo la experiencia, Peter y Edman, ¿no? Pero hablamos de narrativa, pero muchas veces decimos, pero es una narrativa tradicional, es una forma de narrar tradicional, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que tú empleas técnicas, no sé si consciente o inconscientemente, como también un poco cuando escribes son sustratos de tus lecturas o de tus vivencias que te han quedado, ¿no? Empleas técnicas de la enunciación, de acercarte a los objetos, de descontextualización, de romper con los finales cerrados, que están creo, o les veo relación con la narrativa del siglo XX, ¿no? Con los, no sé, muchos, ¿no? Virginia Woolf, yo qué sé, y creo que eso es un campo de experimentación abierto a la poesía muy interesante y que yo veo en tus poemas, ¿no? Y luego, pues para cerrar esto, el poema Tránsito, me gustaría también que de tu último libro, que dijeras algo de como de taller, de cómo surgió, ¿no? Porque otra cosa también que veo en los poemas es el montaje, ¿no? Que también, no solo la narrativa de novela actual, sino la narrativa cinematográfica también, ¿no? Formas de narrar, de montar, ahí es un campo, ¿no? De experimentación, ¿no? Y luego, pues, un poco como anécdota de lo que estaba diciendo de los viajes y tal, ¿no? Que cuando leí Urueña, no había estado en Urueña, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa atmósfera especial, ¿no? Que se crea en el poema, ¿no? Es un poco lo que cuando viajas vas buscando, ¿no? Que algo te cree ese espacio, ¿no? De intensidad. Entonces, claro, cuando ya fui a Urueña, pues me cuesta salir del poema, ¿no? O sea, de alguna manera veo Urueña, ese núcleo de realidad que tocas en el poema, lo estoy viendo, ¿no? Cuando estoy en Urueña. Y he ido varias veces, ¿no? Me parece que soy un pesado con Urueña, ¿no? pero hay ese punto, ¿no? De cómo lo coges y lo que está en Urueña, que es como también esa pérdida de realidad de la que hablamos, ¿no? Como el campo, como las cosas que eran cercanas, intensas, se ha perdido, ¿no? Y ahí está como el fantasma de lo que se ha perdido, ¿no? Y creo que también en esa experiencia de la cabeza. Bueno, muchas cosas, es imposible entrar en todas. Urueña lo ha restaurado mucho, ha restaurado la muralla que está entera ahora, y entonces aquel agujero que llamábamos el roto, por el que se salía fuera de la muralla a ver la puesta del sol, como ocurre al final del poema, ya no existe el agujero y eso está completamente ya gentrificado, como se dice ahora, ¿no? Pero supongo que el paisaje es el mismo y que si no se conocía de antes se podía. Me cuesta ahora Urueña, me cuesta ahora ver Urueña como era, pero vamos. Sí, de todo lo que has dicho sobre las gafas está muy bien visto, pero
pienso romanos, ejemplos muy buenos, de que parece que te han cambiado de gafas y te cuesta empezar a mirar. Creo que esa molestia es normal en la poesía hasta que uno sintoniza, y tiene que ver con esa necesidad de atención. De lo narrativo no tengo nada que añadir a lo que has dicho tú, lo veo un poco así, es decir, yo ahora ya trabajo mucho menos con una idea narrativa, pero en esos primeros libros, en esos poemas de distintas partes, sí que había una voluntad narrativa efectivamente de otra manera, ¿no? Es decir, no con un esquema lineal, ni con un argumento, ni un desenlace claro, pero sí con una línea que por lo menos para mí estaba planteada, ¿no? Y no sé qué más, si lo del tránsito es una curiosidad. Tú conoces Vittorio, entonces sí, pero me gusta mucho el poema y tiene un misterio también en cómo lo montas. Entonces, te lo contaré, pero poco. Hubo un año solo, yo creo que no duró más, o quizá dos, pero yo diría que uno solo, que en la semana antes o en la semana después de Semana Santa organizaron en la Escuela de Arte, que está allí cerca del Tránsito, y que es un edificio de Mudéjar, que aparece bastante en ese poema, organizaron una pequeña feria de arte que se llamaba Tránsito. Y entonces, desde la visita a la Escuela de Arte, que yo creo que es la única vez que he estado dentro, la conozco mucho por fuera, del patio y todo eso, pero dentro creo que es la única vez que estuve, y de las propias cosas que había expuestas, desde las que partió el poema, aunque luego se vaya a otros lugares o aparezcan otras cosas, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por todo, por tanto. Gracias, Mariano. Ha sido concreto y intensísimo y lleno de puntos de fuga, ¿no? Ahora seguimos charlando con vino y muchísimas gracias, Miguel.